y hace rato que queríamos hablar un poco de este tema que está sucediendo, que se está empezando a levantar el polvo de querer abrir las perreras municipales, y es por eso que estamos en contacto con Pablo Seaviaga, que él es especialista en comportamiento animal, y ya lo vamos a saludar para empezar a charlar con él. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chiquilines, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Primero que nada, preguntarte, bueno, ¿dónde estás, desde dónde nos estás hablando? Ahora les estoy hablando desde Montevideo, desde la veterinaria, que es en Avenida Brasil y Soca. Y justamente estoy mirando un cuadro que pintó Jess, una chiquilina que vive inclusive ahí de Punta del Este. Le mandamos un abrazo grande a Jess, que hizo este nexo hermoso para poder estar hablando contigo. Pablo, y contanos un poco primero de vos. ¿Cuándo comenzaste la carrera? Si es la carrera es de veterinario o es una carrera específica la que vos tenés con especialista en comportamiento animal. ¿Es una diferencia? Bueno, en realidad, mira, es válida la pregunta más allá de que, porque en realidad la veterinaria hasta los 70 más o menos, yo soy veterinario, me recibí en el 2008, pero la etología, que se llama etología clínica, que es el estudio diagnóstico y tratamiento de los problemas de comportamiento de los animales de compañía. Problemas de comportamiento pueden ser problemas normales pero inaceptables para los tenedores o patológicos. Es algo que no se daba acá, no estaba en la currícula normal, entonces me tuve que ir a especializar, en este caso a Argentina. Ahora, por suerte, el plan cambió y está empezando en la facultad a tener esta materia como tal, porque es básicamente bastante esencial, porque nos enseña a cómo se comportan los perros y los gatos normalmente. Porque para saber, de hecho, después, si el comportamiento no es normal, saber si es patológico o no, pero parecía medio gracioso no saber recibirse y no saber cómo se comportan nuestros pacientes. Claro. En este caso. Pablo, y para tener un poco más de idea, ¿de qué se trata bien el comportamiento animal? ¿Qué es lo que trabajarían? Vos alguien te hace una consulta, llega a la veterinaria y te dice, mi perro se está comportando un poco raro. O contanos cómo podría llegar a ser una consulta de alguien que quiere saber qué le está pasando a su mascota. Y en realidad muchas veces se dividen en dos, ¿no? Muchas veces es problemas de educación, por ejemplo. Un perro o un gato que por determinadas razones se comporta de forma, para los dueños, tenedores, de forma inadecuada, porque asumen de que es un niño pequeño y no conocen de las necesidades básicas de la especie. Por lo tanto, hay veces que el perro orina o defeca en lugares inadecuados, rompe cosas, y en este caso mi perra ahora está corriendo un gato, rompe cosas, juega de forma desmedida, ladra, muerde, etcétera. Todo eso hace de que en las consultas uno primero averigüe o indague en la rutina que tiene ese animal para poder llegar a la conclusión de que lo que le pasa es normal, pero producto de que no están disipadas sus necesidades como especie, y que disipándolas se los pueda educar, que es distinto a adiestrar. Adiestrar es darle comandos a un perro que no son propios de la especie, pero que te permiten controlarlos. Sentate, hacete el muerto, hace malabares, etc. Educarlo es darle pautas de su especie para que el perro aprenda cómo funciona en el grupo familia. Otras consultas ya sí son problemas más, inclusive más importantes para nosotros por la salud pública, que es perros agresivos, perros que cuando te vas rompen todo, perros que tienen fobia o miedo, perros que son ansiosos, perros que no saben cómo relacionarse con la llegada de un nuevo integrante, un bebé o lo que sea. Y pero en esos casos muchas veces son derivados de colegas, porque como en nosotros, la conducta, primero hay que descartar problemas orgánicos. Esto es, uno no va al psiquiatra porque está deprimido si antes no le toman la temperatura y tiene fiebre, por ejemplo. Entonces, excluyendo los problemas orgánicos que pueden llevar a un comportamiento anormal, cuando está todo bien, ahí actuamos nosotros en ver qué es lo que le pasa a este perro o a este gato, porque ellos también tienen problemas de trastornos compulsivos, tienen fobias, tienen miedo, tienen ansiedad, hiperactividad, todo eso también lo tienen.
Y Pablo, pensando en esto de las necesidades de cada especie, Sí. como tenedores, cada uno de nosotros deberíamos pensar en esta tenencia responsable, que muchas veces se habla y termina quedando en un relato, pero que no Sí. solo abarca darle de comer, darle agua y sacarlo a pasear a el perro en este caso, sino que es un poco más amplio, ¿verdad? Sí, lógico, en realidad uno asume que la tenencia responsable en estos ejemplos que tú me das, los cuales son recontraválidos, se dan como por sentado. El problema que tenemos hoy en día es que impulsamos una tenencia responsable, pero no damos las herramientas a la población para que sepan de qué se trata. Entonces, nosotros no contamos con políticas públicas de clínicas veterinarias. Ustedes, si quieren que averiguar o saber de qué se trata la tenencia responsable, de qué se trata que un perro o un gato que yo tenga conozca a un niño, sepa lo que es un auto, no sea un problema para la sociedad, etcétera, 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 tienen que pagar una clínica privada y me parece muy injusto que después te caigan las de la ley cuando en realidad no me ofreciste la información para yo poder actuar en consecuencia. Eso claro. Es como medio... no tiene sentido. Y importante esto que decís también de la información que le llega a los tenedores, porque sí. También se empezó ahora a hablar un poquito, y ya vamos a entrar al tema que queríamos hablar hoy, se empezó a hablar porque el movimiento Un Solo Uruguay presentó un proyecto que promueve abrir las perreras municipales. Entonces, sí. Entre tanta poca información que a veces se le da a las personas para cómo tener su animal, justo ahora tenemos una manada de perros que está aullando aquí afuera, también, y se están haciendo presentes. Bueno, entre tan poca información que se le da a los tenedores, de repente ahora, como hay una sobrepoblación de perros, se quiere empezar a instaurar este tema de las perreras municipales. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mira, en realidad es una política, como toda política de la que se quiere hablar, cortar por el último eslabón parece lo más simple, llena, si se quiere, el ojo, pero no es la solución final. O sea, nosotros primero no sabemos la cantidad de perros que existen en este país. Hay estimaciones, pero no realmente sabemos el número de animales que tienen. Hay algunos ejemplos en Chile, sin ir más lejos, que hay aproximadamente entre Santiago y alrededores unos 4 millones de perros que están en la calle. Pero en el estudio o en los estudios que se hicieron, el 70-75% de esos perros tienen dueño. El problema es que son callejeros. Callejero implica que dependen de un tenedor, o sea, alguien en algún momento les da de comer, pero después les abre la puerta y se van. ¿Sí? No es lo mismo que un perro vagabundo, se va desplazando de acuerdo a dónde consigue alimento y no tiene este comportamiento que tienen los que de Un Solo Uruguay manifiestan, que son perros que entran a un campo y no tienen un comportamiento predatorio, tienen un comportamiento destructivo, o sea, no te matan a una oveja para comer, sino 16, y eso no es un comportamiento normal. El problema está que asumen de que esos perros no son de nadie, cuando en realidad la mayoría sí son de alguien. Entonces, esto de ponerlo de las perreras, sí, está bien, saco este problema, pero si yo no controlo la natalidad a futuro, si no identifico de quién es este perro, si no, entre comillas, castigo al saber de quién es este perro, las consecuencias que él hace, vamos a seguir a aumentar el número de perreras, así como se puede aumentar el número de cárceles, qué sé yo. Tal cual, excelente comparación. Y pensando en esto, bueno, las protectoras salen a hablar esto mismo que dices tú, de que la solución sería castrar a los animales. Y sí. a mí se me viene también una pregunta respecto a esto, si hubo antes de que este movimiento Un Solo Uruguay haya salido con este proyecto, ¿hubo alguna charla a veterinarios, a gente que está especializada, a protectoras, para ver cómo hacer para controlar a los animales que están en la calle, o directamente no se les ha consultado? No, mira, de hecho, hasta hace relativamente poco yo tuve una instancia en el Palacio Legislativo por la ley que había salido también hace poco de razas peligrosas, en donde un
diputado o una diputada, en ese caso, planteó ahí una prohibición de razas, pero sin consultar a los veterinarios sobre lo correcto o no, o la efectividad o no que eso tiene, basándose muchas veces en artículos de prensa, en donde, bueno, en Uruguay tenemos 2.500, 3.000 mordidas al año y se basaban en los panfletos de 3, 4 pitbull, lo cual obviamente no descubro nada si un pitbull malo es peligroso. Ese no es el problema. El problema es la agresividad, que es distinta a la peligrosidad. Yo muchas veces lo comparo con, en aquel momento, no sé si ustedes se acuerdan, cuando la baja de edad de imputabilidad a nosotros nos hacían creer, en base a los medios y demás, que todos los actos delictivos eran menores. Y cuando ibas a la cifra era un porcentaje menor. Pero el manejo de la información siempre, ¿no? El manejo de la información que uno tiene es, bueno, listo. Todos los pitbull atacan. Y en realidad la mayoría de los estudios y demás hablan de cruzas y las políticas, de la misma manera, las políticas prohibitivas tienen no solo un montón de aspectos negativos que ya están comprobados, sino que además necesitas de una fiscalización que este país tampoco tiene. Que tampoco tiene, claro. La prohibición no quedaría tampoco, no se lograría fiscalizar si otras tantas cosas no se fiscalizan tampoco. No, y además, y en esto de que, obviamente, castrar es la madre del borrego, si se quiere, en este caso, ¿no? Yo puedo empezar a castrar a todos los animales. Es cierto que ahora hay un problema puntual con estos perros, ¿no? Que ya castrándolos o no castrándolos, uno evitaría que tengan descendencia, pero el problema está instaurado. Ahí, el problema que muchas veces tenemos es que un perro adulto o una perra adulta que se lo saca del medio y se lo lleva a un albergue o a un refugio, tampoco es la solución. La solución es que no genere perjuicios económicos y demás para estas personas, pero el perro no se va a Disneylandia, ¿no? Queda en un lugar en donde posiblemente no sea adoptado, posiblemente esté incapaz de poder convivir en la sociedad. Entonces, y las protectoras a veces no lo digo todas y no lo digo que lo hagan de muy mala manera, pero tienden a ser más prohibitivas de querer adoptar que proactivas a la hora de querer adoptar, porque temen del maltrato animal y demás. Entonces, a la hora de adoptar, ustedes hacen el ejercicio de querer adoptar un perro, no en todas, ¿no? Pero muchas veces es más simple sacar la visa a Estados Unidos que poderme llevar un cachorro. Entonces, claro, termino comprando un perro en Mercado Libre, el refugio sigue teniendo el mismo problema y así seguimos sumando animales en un lugar donde las condiciones, no por culpa de las protectoras, sino por un tema económico y de recursos, quedan como la deriva. Y hay algo que para mí es fundamental, y es que bienestar animal no significa vivir solamente. Vivir es parte de bienestar animal, pero no necesariamente es la solución. Tampoco creo que la perrera es llenar el ojo de algo, pero no es ninguna solución. Pablo, creo en este caso. Pablo, y a tu entender, ¿cuál sería a tu entender y a tu forma de ver la situación, cuál sería una buena solución más allá de la castración? ¿Qué se podría hacer con esto de la tenencia responsable que nunca se termina de lograr? ¿Cuál sería una buena solución? En realidad, la tenencia responsable implicaría, básicamente, primero, capaz que no me quiero explayar mucho, pero a ver, la tenencia responsable arranca antes de tener un perro o un gato, ¿no? Porque en esto es como, bueno, mirá, todos los autos que van más de 120 kilómetros por hora no deberían detenerlo, porque si chocás te morís. Y eso no sucede. Hay un paso previo en donde hay una educación de cómo manejar, quién puede manejar, quién no puede manejar. La tenencia responsable implica, bueno, consultas previas para saber, bueno, ¿cuál es tu rutina? ¿Tenés niños, no tenés niños? ¿Cuáles fueron tus experiencias? ¿Qué perros tenés dentro de tu casa? ¿Para qué lo querés? Etcétera, etcétera. Entonces se puede, de alguna manera, empezar a disminuir el abanico de posibilidades que uno tiene para tratar de no digitar, pero sí sugerir qué tipo de animales uno puede tener. Por ejemplo, segundo, las castraciones deberían ser, nosotros tenemos en la facultad un ejército de chiquilines que sale sin saber castrar, por ejemplo.
ahí tenemos una obligatoriedad, si se quiere, o una imposición, porque también en esto de las políticas públicas muchas veces está bien el libre albedrío, pero en otras me permito decirle que no, porque en realidad tenemos que controlarnos de alguna manera y de otra. Las castraciones deberían ser gratuitas, o por lo menos que la gente de menos recursos tenga una instancia donde lo puedan hacer, llámese, si lo comparamos con las políticas con la salud nuestra, bueno, no podés ir al británico, bueno, tenés el clínica, qué sé yo. Acá es todo bastante privado. Además de eso, esto de incorporarle un chip o lo que fuere, implica de que si yo soy este tipo que abro la puerta y el perro se va y me mata 14 ovejas, bueno, yo tenga la autoridad de venir, golpear la puerta y decir, amigo, usted le está debiendo al vecino determinada cantidad de dinero por el mal accionar de su perro. Entonces, cuando uno porque nosotros funcionamos muchas veces, ¿no?, a rigor. Si nosotros identificamos de quiénes son los dueños de los perros, que repito, la mayoría tiene dueño, no solo se evitarían las perreras, sino que haría de que estas personas tengan un poquitito más de cuidado en cuanto a la hora de mantener a los perros dentro de los lugares que corresponden. En principio, yo soy mucho de la idea de en los municipios de Montevideo y del interior tener clases educativas en las escuelas, en los liceos o en los vecinos en general, de darles informaciones que Internet juega muy en contra de esto, la tele juega muy en contra de esto, y no estamos hablando de física cuántica, estamos hablando de 4 o 5 parámetros en donde uno por lo menos tiene o recibe información que es vital a la hora de poder tener una tenencia responsable porque yo, perdón que acá tuve un debate en algún momento sobre la gente en situación de calle con los perros en situación de calle. Y me hablaban de bienestar animal, y en realidad la gente que vive en la calle, la única mirada que recibe a los ojos es del perro. Nosotros como sociedad le pasamos por al lado. Somos únicos en eso, dejamos a la gente tal medio cual, que tirar. la compañía que recibe mutuamente seguramente es mucha más grande que en otros casos. Es siniestro poder sacarle a un tipo que vive en la calle, que nadie le da bola, a un perro, cuando el bienestar animal no solo implica desayunar, almorzar, merendar y cenar. ¿El perro de la calle está flaco? Sí, pero el señor que lo tiene también está flaco. Entonces, el bienestar animal en cuanto a la comodidad de cada uno es bastante, para mí es bastante polémico. Yo creo que antes de las perreras, que es una solución, creo que lo que genera la perrera es sacarle yo no sé si esto salimos, el horario capaz que no, pero es sacarle la cola a la jeringa, si se quiere, claro, a los dueños, que son los encargados, o a los tenedores, que son los encargados de asumir la responsabilidad de qué está pasando con estos perros. Y los perros tienen vida, no a tanto largo sino que, bueno, en las próximas generaciones estas personas van a estar bastante más informadas para que esto no vuelva a suceder. Entiendo que si yo soy porque yo no soy muy amigo de los movimientos de un solo Uruguay o un solo que sea, pero entiendo de que si tengo 5 ovejas y esa es mi ingreso y entran 4 perros y me las matan, mi primera reacción en una emoción violenta es saquen estos bichos de acá. Claro que sí. Pero esas decisiones no las pueden tomar los perjudicados, sino que para eso tenemos legisladores y gente que se encarga de eso. Así es, Pablo. Y la verdad que tremenda información. Podríamos estar hablando toda la tarde, todo el mediodía. Y por otro lado, me contó un pajarito, Pablo, que anduviste haciendo radio desde hace varios años, que andás en el medio de la radio también. Hace como 10 años, sí. En realidad, en principio empezó por esto, bueno, del comportamiento animal. A ver, yo en un programa de radio, no sé si es muy interesante hablar de toxoplasmosis, aunque capaz que sí, pero de cómo se comporta un virus. Pero en esto del comportamiento es más tangible, es más coloquial, es más interesante saber cómo hacer para que un gato no me rompa el sillón, ponele. Entonces, a partir de ahí, en un programa que se llama Justicia Infinita, bastante conocido, por lo pronto acá en Montevideo, arrancamos ahí y después, bueno, me fui variando en varias radios
y me gustaría cuando vaya a ver a Jess ir a visitarlos a ustedes también. Claro que sí, Pablo. Y hablando de lo que recién comentabas, que primero también hay que hablar de la educación y antes de tener una mascota, educarse, y eso también arranca en las escuelas, en los liceos, y qué importante también recibir la educación y la información desde todas las redes donde se pueda hacer. Así que obviamente que quedás invitado para sumarte a esta radio comunitaria de Punta del Diablo desde donde estés, cuando quieras, con alguna columna, que siempre estamos aquí avisorando nuevos horizontes, así que estás más que invitado. Y también cuando andes por Punta del Diablo, pegarte una vueltita por la radio y charlar un poquito más en algunas mesas aquí de Ulmañanas. Cuando gusten, chiquilines. De hecho, o sea, va de la mano a lo que venía diciendo recién, y es vos. La educación prevalece por sobre el castigo en cualquier orden de la vida. Después uno puede tener excepciones, ¿sí? Pero no me parece para nada justo que nos condenen sin antes haberme dado la información que corresponde. Si no, me parece que es no solo injusto, sino que siempre terminamos pagando los que menos tenemos acceso a los recursos, porque los que tienen acceso a pagar un veterinario de 2.000 pesos para que le enseñe cómo sentarse, y además, hacen macanas igual, siempre terminamos pagando lo que, bueno, soltamos al Toby porque a dar una vuelta para que sea libre, y ese Toby sin querer pasó una moto y se lastimó, y pagamos los platos nosotros, y en realidad debería ser medio que global esto. Así que yo encantado, a las órdenes, y llámenme cuando quieran, básicamente. Buenísimo, me gustaría Pablo. también que me llamen en verano, así también aprovecho de alguna manera lo lindo que tiene Punta del Diablo, que es la playa, ¿no? Claro que sí. Cuando estés por acá, Pablo, seguramente estás, obvio, como te digo, más que invitado. Y bueno, sabemos que estás ahí entre consulta y consulta, así que un abrazo grande a toda la gente por allá y nos estamos hablando prontamente, seguramente. Un placer, chiquilines. Les mando un beso y los felicito por las iniciativas y cuenten conmigo para lo que quieran. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.